bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia del Señor. Y en muchas culturas, hermanos, hay dichos o frases que tienen su significado. Nosotros, por ejemplo, acá en el Perú, tenemos nuestros dichos, ¿no? Nuestras frases. Por ejemplo, al que madruga, Dios lo ayuda. No es algo que siempre lo tenemos presente. O algo típico, ¿no? Entre juego y juego. El que se va a barranco, pierde su banco. Es algo que nosotros lo tenemos ahí. Y tenemos otros dichos más. Pero así como nosotros, hermanos, también cuando la iglesia inició, cuando empezó a surgir, también se enfrentaron con muchos dichos. Además, que en algunas oportunidades estos dichos terminaron siendo abusados por los cristianos. ¿Y por qué terminaron siendo abusados por los cristianos? Porque ellos terminaron apelando a la gracia de Dios y terminaron abusando de ella. Una iglesia en particular fue la iglesia de Corinto. Ellos tenían un lema que estos estaban usando de una manera inapropiada. Estaban usándolo para su propio placer, para su propio beneficio, para su propio, diríamos, satisfacción. No sabemos, en cierta manera, quién fue quien enseñó este dicho o lema. No sabemos si fue Pablo o era una corriente filosófica que en aquel entonces estaba. Lo cierto, hermanos, es que era un dicho popular entre los corintios y ellos lo estaban usando mal para su propio beneficio. Hoy vamos a mirar acerca de este dicho en 1 Corintios, el capítulo 6, de los versículos del 12 al 17, y vamos a ver todos juntos que no todo nos conviene. Ese es el título de nuestro sermón. No todo nos conviene. En 1 Corintios, el capítulo 6, de los versículos del 12 al 17. Nos dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera en un cuerpo con ella, es un cuerpo con ella? Porque Él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Pero que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos ante tu trono de la gracia para que seas tú guiándonos, para que seas tú hablándonos, para que seas tú llevándonos, Señor, a toda verdad por medio de tu palabra. Que nos ayudes, Señor, a renovar nuestra manera de pensar. Que nos ayudes, Señor, y nos escudriñe nuestros corazones y nos muestres cómo estamos andando, Señor, y nos animes, nos alientes, nos exhortes y nos sigas formando, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, obra conforme tú has decidido hacer, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Lo primero que vamos a ver, hermanos, en esta mañana es que no todo me conviene. Entonces, ¿pero cuál era el dicho que estaban usando mal la iglesia de Corinto? El dicho que estaban usando mal era: todas las cosas me son lícitas. Este dicho o lema, hermanos, aparece 4 veces de manera similar en esta carta de los Corintios. Podemos ver 2 veces que aparece en este versículo 12 y a la vez también en el capítulo 10, en el versículo 23, donde va a aparecer 2 veces nuevamente: todas las cosas me son lícitas. Los cristianos de Corinto estaban usando mal este dicho de que ellos tenían todo permitido, creyendo que al tener la libertad cristiana ellos podían hacer de todo.
podían probar de todo, llegando incluso a abusar de las cosas y pecar sin tener presente esto. Ellos habían escuchado el mensaje de la gracia de la salvación. Ellos habían escuchado que la salvación es por medio de la fe y que esta fe proviene de Dios y que es por su gracia. Que ya no somos esclavos de la ley, que no somos salvos por la ley o por hacer obras, sino que simplemente es por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz, que es por fe. Y esto ha sido por la gracia del Señor. Este énfasis en la gracia del Señor lo podemos ver también en Romanos capítulo 5, el versículo 20, donde nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Cuando uno escucha esto, uno podría decir o malinterpretar fácilmente y decir, acá me está diciendo que donde abundó el pecado, hubo más gracia. ¿Cuál es el pensamiento lógico? La respuesta lógica ante este enunciado es: pecaré más para que la gracia abunde más. Y eso fue en cierta manera lo que pensaron los de Corinto. Ellos habían pensado y le habían dicho: tengo la libertad en Cristo, puedo hacer lo que yo quiera. Además, que cada vez que yo hago las cosas, la gracia va a ser abundante. Ellos habían decidido, habían pensado que ya que la gracia de Dios es suficiente para cubrir sus pecados, no necesitaban preocuparse por el pecado. Ellos ya no necesitaban el pensar si estaban pecando o no estaban pecando, porque Cristo era suficiente para cubrir todos sus pecados. Ante este pensamiento, el apóstol Pablo va a escribirle a la iglesia de Roma en el capítulo 6, por favor, si nos vamos por un momento al capítulo 6 de Romanos, los versículos 1 y 2. Nos dice la palabra del Señor: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que recordar también, hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos, lo escribió estando en Corinto. Todo lo que Pablo miraba que ocurría en Corinto, les empezó a escribir a la iglesia de Roma. Entonces, si bien el cristiano, hermanos, tiene la libertad en Cristo, donde hemos sido liberados del pecado, el pecado ya no es nuestro amo, ya no somos esclavos de la ley, ya no vivimos por la ley, ahora vivimos en Cristo por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Somos de Cristo, tenemos la verdadera libertad en Cristo. Eso es lo que ahora tenemos nosotros. Pero para que ellos, hermanos, para que la iglesia de Corinto pudiera entender, el apóstol Pablo les vuelve a afirmar este lema o dicho que ellos estaban diciendo: todas las cosas me son lícitas en Cristo, pero le va a añadir algo más: pero no todas son de provecho. No todas son de beneficio para nuestras vidas. En otras palabras, no todas son buenas. En esa libertad que tenemos en Cristo, había llevado a los hermanos de Corinto a abusar de aquella libertad. Y esto los había llevado a pecar y a no darse cuenta que ya no somos esclavos del pecado. Los había llevado a que permitieran que un hombre dentro de la congregación ande en fornicación. Y esto estando incluso con la esposa de su padre. La iglesia de Corinto tenía pleitos, ellos se peleaban, ellos tenían riñas e incluso 2 miembros de la iglesia estaban yendo a juicio por causa de un pleito que tenían, y Pablo los va a reñir por ello dentro de los versículos del 1 al 11. En 1 de Corintios, el capítulo 6, que estamos mirando, y si miramos los versículos 8 y 11, también les va a añadir ciertas cosas que también los de Corinto podrían haber estado haciendo. Como por ejemplo, les dice Pablo: por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar.
ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ellos, hermanos, habían olvidado que si bien la salvación es por gracia y que el Señor nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha garantizado nuestra salvación que se hará efectiva y que nos ha dado el sello, las arras del Espíritu Santo como garantía de que el Señor va a cumplir su palabra, pero que también, hermanos, somos llamados a entender que no todo me conviene. Que para la libertad fue Cristo que nos hizo libres. Pablo dirá en Gálatas 5:1, y por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Usar la libertad que tenemos en Cristo para pecar es simplemente pervertir la libertad que en Cristo nosotros tenemos. E incluso, hermanos, para que Pablo pueda dar más énfasis a lo que viene diciendo, les va a volver a decir: todas las cosas me son lícitas, pero le va a añadir algo más. Dice: pero yo no me dejaré dominar por ninguna. La palabra dominar aquí, hermanos, en el griego es ousiauso, que significa tener derecho o potestad, tener autoridad, o otras palabras, tener derecho. Entendiendo, hermanos, lo que significa, el apóstol Pablo va a escribir esta palabra en el griego en un modo pasivo, pero está en un tiempo futuro. ¿Qué quiere decir en un tiempo pasivo? Que quien recibe la acción es aquella persona que está escribiendo y que otro es quien va a ejecutar y quien recibe es la persona. Entendiendo esto, Pablo va a decir que él no dejará que nada, absolutamente nada, adquiera un poder sobre él. Que nada lo someta a esa autoridad. Que ni tenga derecho sobre el apóstol Pablo. Ante esto, algunos podrían decir que entonces no debo someterme a las autoridades, a los líderes, a mi esposo, a mis padres o a otra autoridad. No se trata de eso, hermanos, sino a las cosas que pueden llevarnos a pecar. Y tal vez tú digas: pero ¿cómo es posible de que algo me domine? Yo no permito que nadie me domine. Ninguna cosa a mí me va a dominar. Entonces tendríamos también que preguntarnos: ¿qué cosas me pueden llevar o pueden llegar a dominarme? Tenemos algunos: la comida, el sexo, la pornografía, el chisme, la murmuración, la flojera, la ira, las preocupaciones, entre tantas cosas más. Todas estas cosas, hermanos, e incluso otras más, pueden llevarme a caer en el pecado, o en otras palabras, ser esclavo del pecado, alejándome de Dios y pensando que todo está muy bien. Algunos podrían pensar que no están siendo dominados por alguna de las cosas que podrían llevarnos a pecar. Algunos podrían decir que no están siendo esclavos de nada. Pero meditemos por un momento y pensemos: ¿quién está teniendo dominio, poder, autoridad sobre tu vida? ¿Cómo estás con la comida? Por ejemplo, ¿te sirven tu ración? Estás lleno, satisfecho, y por ahí dices: estuvo muy rico, y pides una yapita más. ¿Quién crees que empieza a dominarte? Oh no, pero yo a las 4 de la tarde ya tengo hambre. A las 6 de la tarde o 7 ya tomo mi cena. Y a las 10 de la noche, para poder descansar muy bien, alguito más. ¿Quién crees que empieza a dominarte? Por otro lado, algunos matrimonios, cómo, o incluso personas, cómo están con el sexo.
Incluso hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, ¿cómo están con la pornografía? Algunos podrían decir cómo están con la bebida. E incluso, hermanos, algo que podría dominarnos y que es un bien para nosotros, ¿cómo vamos con el trabajo? O tal vez por ahí, ¿cómo vamos con las series de televisión? Y tal vez tú digas, oh, un momento, ¿las series? ¿Cómo eso me puede dominar? ¿Acaso cuando se va a estrenar lunes o martes un capítulo más de tu serie, no estás con la expectativa de que ya quiero que salga el nuevo episodio? ¿Quién crees que te empieza a dominar? Es curioso, ¿no? Uno podría decir, pero no me domina. En cierta manera sí, porque estamos afanados y pendientes de ello. Por otro lado, hermanos, ¿cómo vas con la ira? Algunos podrían decir, es mi temperamento. Yo soy así. Alguien me hace algo, ¡bum!, al toque yo reacciono. Pero volvemos. La ira podría dominarnos. ¿Por qué podría dominarnos? Porque podríamos vociferar cosas que no queremos decir, e incluso la ira nos podría llevar a levantar la mano, a romper algo, o hacer algo, y la ira terminaría dominándonos. ¿Cómo estamos con el enojo? ¿Cómo estamos con el resentimiento? Oh, no, nadie me puede decir nada a mí. Si alguien me ha ofendido, que nunca más me hable, que nunca más me busque, y el resentimiento podría dominarnos. Y también tendríamos que preguntarnos, viendo todo esto, ¿cómo vamos con nuestro tiempo con Dios? ¿Cómo vamos con nuestro estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo va nuestro tiempo para poder congregarnos? Son cosas que tenemos que ir pensando y que alguna de ellas, entre otras cosas más, podrían dominarnos, hermanos, sutilmente. Podríamos estar tan afanados y cargados que aquel afán, hermanos, ha terminado dominándonos. Y Pablo dice, yo no me voy a dejar dominar por ninguno. No voy a dejar que nada tenga autoridad sobre mi vida. O en otras palabras, hermanos, Pablo está diciéndonos que yo voy a pelear, yo voy a batallar para que ninguna cosa tome dominio sobre mí, que solamente Cristo sea quien tenga dominio en mi vida. Hermanos, tenemos libertad en Cristo. Podemos hacer cualquier cosa, pero el abuso nos puede llevar a ser esclavos del pecado. Por ello es que debemos de meditar en esto. ¿Quién es el que tiene el control de mi vida? Hace poco, hermanos, algunas semanas atrás, se ha visto como un pastor, un predicador, un maestro, un hombre que enseñaba de una manera muy elocuente en los Estados Unidos. Ante los ojos de los hombres, este hombre era un hombre respetable. Pero hace poco se descubrió que él tenía una relación por 5 años con una joven fuera del matrimonio. Y uno diría, ¿pero qué pasó? Para él le parecería que todo estaba muy bien. Pero volvemos a algo terminó dominándolo, cegándolo y llevándolo a pecar, y que no se diera cuenta hasta que el Señor en su gracia hizo que eso saliera a la luz. Hay cosas que nosotros hacemos en secreto y pensamos que está bien. Tenemos que entender, hermanos, que todos podemos caer en abusar de nuestra libertad. Todos podemos caer en ser esclavos de algo que termine dominándonos y terminemos pensando que todo está bien. Por eso, hermanos, es tan importante reconocer que el abuso de la libertad puede resultar en esclavitud, puede resultar en la pérdida de libertad. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo yo voy a perder mi libertad? Si acá en el Perú todos somos libres, cantamos nuestro himno, todos somos libres. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 6, hermanos, el versículo 16. Dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pablo les está diciendo que si ellos son libres en Cristo, ¿cómo es posible que ahora vivan sometidos a otra cosa que no es Cristo? ¿Quién es lo que domina nuestra vida? Cuando estamos con esas ansiedades de querer algo o hacer algo, son las cosas que es posible que terminen dominando nuestra vida. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo me domina? Porque empezamos a hacer
lo que nuestra carne quiere que nosotros hagamos. Que a pesar de que estar satisfechos en la comida, terminamos queriendo más porque estamos ansiosos. Aquella persona que tal vez está con la ira, sigue más y le añade aún más cosas. Y así consecutivamente con cada cosa que puede terminar llevándonos a una esclavitud, que nos puede llevar a un dominio de aquellas cosas que pueden terminar haciéndonos pecar, que pueden llevar fuera de las Escrituras para obedecer a nuestra carne, al mundo, y terminar siendo nuevamente esclavos del pecado. Hermanos, todo está permitido, pero sin embargo no podemos permitir que nada nos domine. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué puedo hacer para que nada me domine? Yo tengo que someterme en primer lugar a la palabra del Señor. Tengo que conocer lo que Dios dice en su palabra para mi vida. Tengo que entender que Dios quiere lo mejor para mi vida. Y si me doy cuenta de que hay algo que quiere dominar mi vida, tengo que rápidamente correr en oración al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Porque, Señor, me siento esclavo de esto. Señor, esto me quiere dominar. El sexo me quiere dominar, Señor. La pornografía me quiere dominar. Señor, el alcohol me quiere dominar. La ira me quiere dominar, Señor. El afán me quiere dominar. Señor, todas estas cosas me quieren terminar dominando. Señor, ayúdame a esto. Y el Señor en su gracia va a proveer la salida para nosotros poder estar bien. En segundo lugar, hermanos, debemos de entender algo más. Que debemos de tener control sobre nuestro cuerpo. Después de que el apóstol Pablo nos ha hablado de un lema general que nos ha dicho: todo me es lícito, pero no todo me conviene y no me dejaré dominar por ninguno. Ahora se va a ir o se va a referir a un lema o dicho específico que los corintios estaban usando para excusarse a la inmoralidad sexual. ¿Y cuál es este lema? El lema era: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y tal vez uno diría: ¿en qué está mal este dicho? Dios creó los alimentos para el consumo del ser humano, al igual que Dios creó al ser humano con todas las capacidades que tiene, con varios sistemas que operan dentro de nuestro cuerpo, en este caso el sistema digestivo, y que los alimentos que Dios ha creado son buenos y van al lugar que deben de ir, es decir, a nuestro estómago. Hasta aquí todo está bien. Y tal vez por ahí uno diría: ¿pero acaso no es así? Que cuando el cuerpo tiene hambre, ¿qué debemos de hacer? Comer. Que cuando alguien tiene sed, ¿qué debemos de hacer? Tomar agua. Y si no tomamos agua, vamos a estar con bastante sed, nos vamos a deshidratar y vamos a estar mal. Si no comemos, ¿qué nos va a dar? No es posible que nos dé gastritis. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comer. Hasta ahí estamos muy bien. Pero ¿qué es lo malo? Que los corintios habían tomado este dicho para justificarse en lo que ellos hacían. Ellos estaban diciendo que si el cuerpo tiene hambre, necesita comer para ser saciado. Entonces se decía: si el cuerpo tiene cualquier necesidad, como el sexo, ella debe ser satisfecha inmediatamente. Es por eso que el apóstol Pablo les dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero le añade algo más: pero Dios destruirá a los dos. Nosotros tenemos necesidades que deben ser saciadas, pero esto no será siempre así, ya que tanto la comida tiene una fecha de caducidad, ya sea si está refrigerada o intemperie, al igual, todo terminará en su momento caducando. Y el estómago también en su momento va a tener fecha de caducidad. Ambas son temporales. En algún momento todas las necesidades que tenemos, el comer, el tomar bebida, se acabarán. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, ya no vamos a necesitar de estas cosas. Y para romper el pensamiento que tenían los corintios, Pablo le añade en el mismo versículo 13: sin embargo les dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo.
Pablo ahora va a llevarlos a que reflexionen y entiendan que cada cosa tiene un lugar en especial. Aunque las necesidades deben de ser satisfechas, esto no significa que deban de satisfacerla de cualquier manera. Si bien cuando uno tiene hambre tiene que comer, no debemos de hacerlo en exceso, porque eso terminará causándonos mal. ¿O acaso no te ha pasado que cuando has comido algo rico en la noche, por ahí le has añadido un poquito más e incluso terminamos abusando con su gaseosa helada y toda la noche no has podido dormir porque has tenido una acidez estomacal y al día siguiente has estado con el estómago mal que no has querido comer absolutamente nada? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos abusado, hemos hecho algo inadecuado. Además, hermanos, si nosotros en su momento tenemos un deseo de comer, por ejemplo, algo específico, tal vez tú ya te has preparado para hoy día que vas a cocinar, ¿no? Algunos han pensado, hoy día, asueto, nadie cocina, nos vamos a comer a la pollería. Otros dicen, no, hoy día vamos a cocinar un lomo, entre otras cosas más. Pero si no hay los recursos, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente comeremos lo que tenemos que comer y lo que hay en casa. Pero para eso, hermanos, para poder ubicarlos a los corintios, Pablo les dirá que el cuerpo no es para la fornicación. Y tal vez tú te preguntes, ¿qué es fornicación? La palabra fornicación que Pablo usa acá es porneia, que se refiere a toda actividad sexual, siempre que usen en sentido literal, tales como la prostitución, las relaciones sexuales prematrimoniales, es decir, sexo antes del matrimonio, el adulterio, el incesto y la actividad homosexual. Pablo les dice a ellos que el cuerpo no es para la fornicación. Hermanos, este cuerpo que el Señor en su gracia nos ha dado no está hecho para la inmoralidad sexual, sino que todo tiene su lugar. El Señor ha dado el sexo al hombre, lo ha creado para disfrutarlo dentro del matrimonio. No somos llamados a la fornicación, sino a poder disfrutarlo dentro del matrimonio. Volteemos las páginas y vayamos por un momento a 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 3, por favor, hermanos. La palabra del Señor nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Los corintios, hermanos, habían tomado como excusa que si el cuerpo pide o tiene deseos, entonces deben de ser satisfechos, y empezaron a andar en la inmoralidad sexual, empezaron a andar en la fornicación, empezaron a andar en el sexo fuera del matrimonio. Ellos estaban andando incluso en adulterio, incluso, hermanos, estaban teniendo relaciones sexuales con prostitutas simplemente para poder satisfacer su carne. Tenemos que recordar que en el tiempo en el cual estaban los corintios, había muchos templos donde se adoraban a los dioses griegos. Estos templos estaban llenos de personas que trabajaban en ese lugar, que eran prostitutas. Entonces, ¿qué hacían los hombres? Iban para poder satisfacer su deseo carnal. Esto, hermanos, incluso había llegado a la iglesia, y por eso Pablo les va a llamar la atención. Hoy en día, hermanos, no es muy diferente este pensar que tenían en aquel entonces. ¿Por qué? Porque hay un lema, hay una frase en la cual en este tiempo nos movemos. Si quieres, hazlo. Si tienes necesidad, tómalo. No te cohibas, vive tu vida, que nada te impida el poder hacerlo. Disfruta de tu vida sexual. ¿Quieres tener relaciones sexuales? Pues tenlo. Que nada te pueda impedir. E incluso hay matrimonios con un pensamiento, digamos, que son matrimonios abiertos.
donde la esposa puede tener relaciones con otra persona y viceversa, con tal que puedan estar bien. Un pensamiento que va en contra de las Escrituras. Este dicho, hermanos, es muy repetido por muchas personas, las cuales argumentan que como esta es la única vida que tenemos aquí en la tierra, tenemos que pasarla bien. Tenemos que disfrutarla, tenemos que hacer cosas que terminen satisfaciendo nuestro deseo, pues en el futuro no sabemos qué irá a pasar y entonces tenemos que disfrutar el momento. Hermanos, en este tiempo donde el sexo antes del matrimonio es tan evidente que incluso ha terminado llegando a la iglesia, donde los jóvenes tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, donde la pornografía, donde la masturbación terminan convirtiéndose en una adicción, donde se puede ver, hermanos, que en este tiempo hay incluso muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Podemos ver que hay abortos, jóvenes abortando, porque no quieren tener a sus hijos por causa de haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Hoy podemos ver que hay hijos no deseados de padres que tienen otras parejas, familias inestables que crean inseguridad dentro de los niños. Y estos resultados son evidentes para todos, pero nuestra cultura, hermanos, tiende a silenciar esto porque no quiere ver el problema de fondo que produce el sexo sin considerar a Dios, quien estipula qué está bien o qué está mal. Quieren alejarse de las Escrituras. Piensan que volver a la Biblia es algo que es de los tiempos antiguos, que no es algo para el presente. Los cristianos, hermanos, estamos llamados a volver a la palabra del Señor. Los cristianos que están casados están llamados a disfrutar del sexo dentro del matrimonio. Esto no quiere decir que se den a la inmoralidad sexual, como por ejemplo hay matrimonios en los cuales terminan viendo pornografía, ya sea el esposo o la esposa, terminan viendo con tal de poder satisfacer el deseo que ellos tienen y podrían pensar que es normal, que es algo normal en que puedan excusarse que como están casados pueden terminar viendo o haciendo otra cosa que podríamos considerar una inmoralidad. Tenemos que recordar, hermanos, que pecamos si codiciamos a otra mujer en nuestro corazón. El Señor Jesús dijo que si un hombre ve a una mujer que está caminando y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella, ya pecó con ella. Y a veces nosotros olvidamos esto, hermanos. A veces el hombre olvida que debe de serle fiel a Dios en primer lugar y también tiene que serle fiel a su esposa. Y lo mismo va para las esposas, que deben de serle fieles a su Señor y también deben de serle fieles a sus esposos. Hermanos, para romper toda mentira que estaba en la mente de los corintios y llevarlos a la verdad que puede liberarlos de la esclavitud del pecado, aunque nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero sutilmente, hermanos, caemos nuevamente cuando dejamos que ciertos deseos nos terminen dominando. Pablo les va a añadir algo más. En el mismo versículo 13 que estamos viendo en 1 Corintios, Pablo les dice: sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dentro del pensamiento de los corintios, hermanos, ellos pensaban en este pensamiento filosófico, en este pensamiento religioso o este pensamiento platónico. Ellos hablaban que había un dualismo, es decir, ellos separaban el espíritu con la carne. Ellos decían que el espíritu es algo bueno, que no se contamina, pero el cuerpo, no hay problema con el cuerpo. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, no tienes por qué preocuparte, simplemente tú puedes usarlo como tú quisieras, pero que el alma no es así. Pablo le añade, para romper ese pensamiento, les dice: el cuerpo es del Señor. El cuerpo, no solamente el alma, le pertenecen al Señor, ya que fue Dios quien nos creó para su gloria. Nos creó a su imagen y semejanza.
El Señor no nos creó para ser esclavos del pecado. El Señor no nos creó para estar alejados de Él. Pero tenemos que darnos cuenta que por causa del pecado, por causa de la libertad que el Señor le dio al hombre, terminó pecando, alejándose del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, que el Señor es rico en su gracia, que el Señor tiene paciencia para con nosotros, nos vuelve a llamar en Cristo. Cristo vuelve a ordenar las cosas y por ello nos llama a caminar en la verdad del Evangelio. Hermanos, tenemos que entender esto. El sexo no es malo. Dios lo creó, pero para poder disfrutarlo dentro del matrimonio. Pero esta sociedad, hermanas, cree que eso es anticuado, que eso es del pasado, que eso no es de estos tiempos. Pero la verdad es que este cuerpo le pertenece al Señor. Y por eso Pablo va a añadir algo más para fundamentar lo que viene diciendo en el versículo 14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Ellos pensaban que lo importante era el alma, no el cuerpo. Pero este versículo nos dice que de la misma manera que el Señor nos resucitó, o que Él resucitó, nos va a resucitar con un cuerpo físico. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿acaso no es importante el cuerpo? Claro que sí. Pero también tenemos que ver y pensar por un momento, ¿cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? Si el cuerpo es importante para el Señor, entonces, ¿por qué nosotros a veces despreciamos el cuerpo y damos rienda suelta para nuestros pecados? ¿Cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos llegar a la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿La verdad es relativa? No, tenemos una verdad y esta verdad la podemos encontrar en la palabra del Señor. Vayamos por un momento al Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 31 y 32. Nos dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué nos puede hacer libres? La palabra del Señor. Y por eso somos llamados a volver a la palabra del Señor, a someter nuestra manera de pensar a lo que dice la palabra del Señor. Solamente la palabra del Señor puede traernos libertad, puede llevarnos a la verdad que está en Cristo, puede darnos la dirección que necesitamos. Nuestros cuerpos le pertenecen al Señor y debemos de cuidarlo, hermano. Somos templo del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a santidad y no a la inmoralidad sexual. Debemos de ser conscientes de que hay cosas que pueden dominarnos, pero el llamado del Señor para nosotros es no permitir que nada, absolutamente nada, nos termine dominando y reinando en nuestro ser. Pero también el apóstol Pablo va a añadir algo más a lo que viene hablándonos de los versículos del 15 al 17 para poder decirnos que debemos de guardar nuestro cuerpo. Después de que Pablo tomó los dichos corintios y los ha usado en su contra, mostrándoles que no estaban entendiendo la importancia que tenía el cuerpo para el Señor, ahora quiere darles una fundamentación más profunda, basada en la enseñanza de las Escrituras. Y nos dice el versículo 15 al 17 de este capítulo 6 de 1 Corintios, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. En este versículo 15 comienza con una pregunta retórica que nos lleva a una respuesta
que tiene ya en ella, de que todos somos parte del cuerpo de Cristo, que nuestros cuerpos forman parte del cuerpo de Cristo. Es así como podemos entender, como nos diría Juan 15:4, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Nosotros le pertenecemos al Señor, somos de Cristo, el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Si esta verdad está en nuestras mentes, está en nuestros corazones, Pablo le añadirá algo más en este mismo versículo 15. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dirá Pablo. Entonces, cuando vamos o cuando un hombre acude a un burdel y tiene relaciones sexuales en ese lugar, lo que estamos haciendo es involucrar al Santo Dios Trino con el pecado. Es por eso que Pablo exclama tan enérgicamente diciendo de ninguna manera, porque de ninguna manera podemos hacer esto, porque esto es abominable para Dios, porque es profanar el templo que Dios nos ha dado. Es como si Pablo les dijera, ¿se dan cuenta de lo que están haciendo cuando pecan de esa manera? ¿Ven lo terrible que es hacer esto? ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. El apóstol Pablo les va a decir, ¿acaso no entienden que cuando uno tiene relaciones sexuales con una prostituta, se hace uno con ella? Y Pablo va a tomar para darle énfasis en Génesis 2:24. Donde el Señor había afirmado, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El mismo Señor Jesús, para dar referencia a este pasaje en Mateo 19:6, dijo, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Pablo utiliza este versículo de Génesis para demostrar que la unión sexual no se trata solamente de un encuentro casual y algo efímero, sino que a través de esa unión sexual, la carne crea una unión entre dos personas, una unión íntima y espiritual. Los dos terminan convirtiéndose en uno. Y esto, hermanos, no solo por el momento, sino para toda la vida. El apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, ¿acaso no se dan cuenta de lo grave que es? ¿Ven cómo involucrar su cuerpo en esos pecados mancha también su espíritu? ¿Pueden ver cómo este pecado entristece al Espíritu Santo porque Él no puede estar relacionado con el pecado? Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta de ello. A veces muchísimas personas piensan que el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, o terminar adulterando o haciendo otras cosas, es algo normal. No, hermanos. Hay un misterio que cuando un hombre y una mujer terminan uniéndose, el cuerpo y su espíritu terminan uniéndose. Es como si estuvieran formando una sola carne. Y por eso, hermanos, el pensamiento del mundo es que no se da cuenta de ello. Hay muchos hombres que terminan teniendo relaciones sexuales con muchas mujeres y no se dan cuenta que están uniéndose en cuerpo y espíritu y terminan mal. Y lo mismo pasa con las mujeres. Y piensan que es algo normal, pero al final tienen problemas y no saben por qué, porque hay algo que ellos han hecho de una manera inapropiada. Lo interesante cuando Pablo nos muestra, y usando Génesis 2:24, es que cuando un hombre y una mujer se unen, terminan convirtiéndose en una sola carne. Es por eso que Pablo les dice, el Señor no nos ha llamado a la fornicación, no nos ha llamado a la inmoralidad sexual, no nos ha llamado a tener relaciones de una manera inapropiada.
Y Pablo por eso escribió en Romanos capítulo 1 del 18 hacia adelante, que el hombre se había cegado, se había llenado en sus pasiones y había cambiado lo natural, donde los hombres con hombres, mujeres con mujeres, habían cambiado el sexo natural. Y en este tiempo, hermanos, hay un mal dentro, no solamente de la iglesia, sino fuera en este mundo. Es que la pornografía cada vez cobra mucho más a más personas. Hay muchísimos cristianos que incluso están metidos dentro de la pornografía. Hay muchísimos hombres y mujeres que por ver tanto en sus mentes están tan saturados de ella, que piensan en eso y solamente en eso. Hay muchos matrimonios que incluso solamente están pensando en poder satisfacerse él solamente y olvidan a la esposa. Hermanos, no podemos sucumbir ante ello. Y para poder dar más énfasis ante esto, Pablo termina diciendo en el versículo 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. O en otras palabras, al igual que un hombre y una mujer se convierten en uno por medio de la unión sexual, también el cristiano se convierte en un espíritu con el Señor, porque ahora somos de Él, hemos sido comprados en alto precio, estamos unidos con Cristo, como el pámpano con la vid están conectados, así estamos conectados, hermanos. Si realmente somos creyentes, entonces estamos unidos a Cristo y ya no somos dueños de nosotros mismos. Ahora le pertenecemos al Señor. Ahora somos de Cristo. Y por eso Pablo en Gálatas 2:20, en un pasaje conocido por nosotros, nos dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si le pertenezco a Cristo, soy su hijo, soy su siervo, soy su obrero, soy su soldado. He sido creado para glorificarle a través del servicio en su obra, que estoy tan agradecido por lo que Él hizo en la cruz por mí, que se entregó a sí mismo por mí, que se entregó sin reservas, y ahora lo que quiero es servirle, amarlo, conocerlo, vivir en santidad y poder cuidar este cuerpo que Él me ha dado para la gloria de mi Señor. Por eso ahora leo la Biblia, por eso canto, por eso oro, por eso me congrego, por eso quiero predicar el Evangelio, por eso quiero vivir para agradar al Señor. Pero también hay otra realidad, que si no estamos unidos a Cristo que nos salva, entonces estamos unidos a otra cosa. Y tal vez tú digas: pero ¿a qué estoy unido si todavía tal vez no me he casado? Estamos unidos al pecado. Porque si estamos con Cristo, somos de Cristo. Pero si no estamos en Cristo, entonces tenemos un amo, y ese amo se llama el pecado. Ese amo se llama Satanás, que nos tiene esclavizado. Si no eres un hijo de Dios, entonces eres un hijo del diablo, aunque no lo creas. Por tanto, hermano, si no conoces del Señor, déjame decirte que vas directo a la condenación, y es urgente que sepas que si no te arrepientes y te unes a Cristo, entonces, hermanos, serás destruido para siempre allá en el infierno. Cristo sigue ofreciendo salvación. Cristo sigue ofreciendo gracia sobre gracia. Cristo sigue estando con los brazos abiertos, esperando a que volvamos a Él en arrepentimiento. Quien no nos cuestiona, quien no nos critica, quien no nos dice que hacemos mal las cosas, sino que nos abraza, nos besa y nos da nueva ropa y nos dice que somos sus hijos y que nuevamente volvemos a Él. Hermanos, en esta mañana hemos venido meditando en este pasaje de 1 Corintios, el capítulo 6, del 12 al 17. Y tendríamos que preguntarnos: ¿quién está dominando tu vida? ¿Quién está ejerciendo el dominio en tu vida? Todo nos es lícito.
Pero Pablo dijo, yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Puedo hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Además, hermanos, que el cuerpo es del Señor. ¿Qué estamos haciendo con el cuerpo del Señor? ¿Cómo estamos tratando al templo del Espíritu Santo? Tal vez por ahí estamos abusando y tal vez estamos usando, bueno, ya que no puedo pecar, pecaré de otra manera y terminar comiendo y llenándonos la barriga, y al final también estamos siendo dominados por nuestra carne porque estamos satisfaciendo esa necesidad. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo es posible esto? Hermano, si tu carne te pide algo y no es fundamental en ese momento, simplemente no se lo des. Es por eso que cuando Pablo habló y dijo, yo golpeo mi cuerpo para que esté sometido a mí. ¿En qué sentido? Que no permitía que su cuerpo terminara dominándolo. Porque si no, imagínate, hermano, cuando la flojera te domina un lunes a las 6, 5 de la mañana, ¿te quieres levantar? No. Algunos terminan durmiéndose, ¿no? Otros a la fuerza terminan saliendo de la cama. Pero volvemos, hermanos, podemos ser dominados, pero la responsabilidad nos lleva a levantarnos y hacer las cosas a pesar de estar cansados. Pero cuando llegue el domingo, hermano, cuando estamos tan cómodos en nuestras casas, cuando decimos, hoy día sí voy a tomar un buen desayuno, no a la ligera, hoy día voy a dormir hasta tarde, creo que la iglesia puede esperar o el pastor puede esperar, no hay ningún problema. Los hermanos no se van a ir, la iglesia no se va a ir, así que nadie me va a multar, nadie me va a colocar una tardanza, no hay problema con ello. ¿Quién está dominándonos? La flojera. La flojera. Podemos ser dominados, como hemos dicho, la ira, el sexo, la pornografía, el alcohol, entre tantas cosas más, hermanos. Pero también tenemos que recordar, hermanos, que tenemos que guardar nuestro cuerpo, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él, y Él nos ha llamado a la santidad y no a la inmoralidad sexual. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Todos los días batallamos, hermanos. Todos los días los periódicos, el internet, la publicidad, los medios de comunicación, las películas, nos siguen bombardeando todos con el sexo, porque todo está sexualizado. Pero es ahí cuando nosotros debemos de someternos a Cristo, volver a Cristo para poder guardarnos en santidad. Señor, en esta mañana nos presentamos, Señor, nuevamente ante tu trono de la gracia. Señor, al meditar en tu palabra, que nos hablas, que nos ministras, Señor, que nos dices, como también, Señor, la iglesia de los Corintios pensaba, todo me es lícito. Tenemos la libertad en ti, Señor, de poder hacer cualquier cosa. Pero también nos llama, Señor, a que esa libertad tiene también ciertos deberes que tenemos que cumplir. Por eso tu siervo Pablo, Señor, dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Señor, ¿cuántas veces, Padre, hemos sido dominados por un agente externo, Señor, que ha terminado teniendo autoridad sobre nosotros? En muchas ocasiones, Señor, hemos terminado o hemos ido siendo dominados por el deseo, Señor, de comer más y más. Hemos sido dominados, Señor, por el deseo de la ira, Padre Santo. Hemos estado tan airados y hemos terminado dominados por ellos, que al final hemos terminado malográndola toda, Señor. Hemos terminado a veces siendo dominados, Señor, por muchísimos afanes en nuestra vida. Algunos, Señor, hemos terminado siendo dominados por el sexo, por la pornografía. Otros, Señor, han terminado siendo dominados y calcinando su mente, Señor, siguiendo a sus deseos, y terminar adulterando y estando fuera del matrimonio. Señor, otros han terminado siendo dominados por la flojera.
Otros han terminado, Señor, siendo dominados también por los placeres, Señor. Y a veces, Señor, argumentamos en esta libertad que ahora tenemos en ti de poder decir: puedo hacer lo que quiero, puedo pecar. Pero olvidamos, Señor, que tú nos has llamado a la santidad y que hemos sido liberados del pecado y que ahora, Señor, te pertenecemos. A veces, Señor, hemos sido dominados por el trabajo, hemos sido dominados, Señor, por el estrés y al final hemos sucumbido ante ellos. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que nos muestre, Señor, las cosas por las cuales hemos terminado siendo dominados, Señor. A veces ha sido el resentimiento, Señor, hacia otra persona, y no ha sido nada bueno, Señor, sino que hemos ido dañando nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que cuidar, que tenemos que guardar nuestro cuerpo. Que, Señor, tú nos has dado nuestro cuerpo, te pertenece a ti. Que somos miembros tuyos, Señor. Que estamos unidos contigo, Padre bueno. Que ayúdanos a entender, Señor, que este cuerpo, Señor, es tuyo y que tenemos que vivirlo y que tenemos que darlo para tu gloria. Señor, ayúdanos a entender que nos has dado la fuerza, la energía para poder ponerla para tu obra, Señor, para poder glorificar tu santo nombre. Ayúdanos a entender, Señor, de que el que se une contigo, Padre bueno, es uno contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que ahora te pertenecemos a ti, que tú nos has llamado a la santidad. Es tu voluntad para con nosotros y no a la inmoralidad sexual, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no somos del mundo, pero que aún vivimos en este mundo, pero que debemos de ir a la verdad y que solamente la verdad podemos encontrarla en tu palabra, Señor. En esa palabra que nos lleva y nos da vida eterna, en esa palabra que renueva nuestra manera de pensar, en esa palabra, Señor, que nos hace verdaderamente libres, porque podemos encontrar esa verdadera libertad solamente en ti. En esa libertad que produce gozo, en esa libertad que produce paz, en esa libertad que produce esperanza, en esa libertad que nos da de tener dominio propio, Señor, en esa libertad que produce fe, en esa libertad que produce paciencia, en esa libertad, Señor, que nos llamas a vivir con compasión, en esa libertad que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, Señor, en su fruto. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amas. Ayúdanos, Señor, a los jóvenes, Padre bueno, a entender, Señor, que tú has creado el sexo, pero dentro del matrimonio. Guárdalos, Señor. Líbralos de todo mal, Padre bueno. Cuida sus vidas, Señor, y sé tú con ellos, Padre bueno. Cuida, Señor, y ayúdanos a cuidar nuestros matrimonios. Señor, ayúdanos a quitar todo aquello, Señor, que no te agrada, para simplemente vivir y disfrutar en lo que tú nos has llamado, Señor, dentro del matrimonio. Padre, solamente en ti, nada más que en ti, podemos encontrar la plenitud de todo, Padre bueno. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que trae vida, Señor, y también que trae libertad, Señor, en medio de este mundo que vivimos. Y ayúdanos, Padre, a seguir viviendo en esa palabra, en esa libertad, para la gloria y honra de tu santo nombre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.